Hola, hola, te damos la bienvenida a este Tu Lugar Seguro, el lugar donde hablamos de todo un poco desde la perspectiva de la psicología. Y el día de hoy traemos un tema que queríamos platicar desde hace ya ratito, que ya como que traíamos la inquietud, pero no sabíamos exactamente por dónde meterlo. Entonces, como estuvimos leyendo algunos de sus comentarios en TikTok, decidimos hacer un episodio dedicado más que nada a todas aquellas preguntas que suelen salir un poquito más en terapia, que cuando estamos en consulta los pacientes nos preguntan más frecuentemente. Y pues aprovechando todas las historias que nos han dejado y los comentarios, decidimos tomar algunas cositas como referencia para poder complementar a la historia. Y pues también encontramos una historia muy interesante en Reddit, por ahí, que vamos a platicar el día de hoy. Y pues como pueden notar, el día de hoy no está Eve con nosotros. Eve no pudo acompañarnos, estuvo en una situacioncita por ahí. Entonces te mandamos un saludote, Eve, te extrañamos bastante. Y pues te dejamos tu lugar. Ahí va Eve. Allá va Eve. Me siento usurpador en su lugar. Por si me ven así de que en el podcast, porque extraño a Eve. Y tú así recargada en Eve. No, pero sí, te mandamos un saludo, Eve, que todo esté bien. Y pues nos vemos aquí también contigo la próxima semana. Entonces, primero que nada, chicas, ¿cómo han estado? ¿Qué tal sus semanas? Muy Y tú, bien, quítame muy el bien. micrófono. Y yo, mi micrófono. Bien, yo creo que hemos estado bien. Yo creo que por eso también decidimos un episodio un poco más ligero. Yo creo que hemos estado hablando de temas más actuales, controversiales. Y yo creo que también eso es importante hablar al respecto porque pues al final la cultura general también nos afecta, nos impacta más bien. Y yo creo que ya merecíamos un descansito, algo un poco más ligero. Bueno, no va a ser tan ligero, la verdad, porque pues sí vamos a tocar temas sensibles y todo, pero va a ser un poquito más más llevadero, como dice Dani, precisamente. Más llevadero, más conversacional entre nosotras, entre ustedes que dejaron los comentarios, entre pacientes que nos han hecho preguntas. Claro, siempre respetando su anonimato, obviamente. Y no vamos a hablar de pacientes específicos ni individuales, vamos a hablar en general, preguntas que nos han hecho a las 5 en consulta, que nos han llegado, que hemos hasta visto con otros psicólogos en redes sociales que platican y así, ¿no? Entonces, pues sí, este episodio va a ser un poquito más platicado, más tranquilo, entonces pues esperemos que lo disfruten con nosotras. Igual queremos empezar con esta cuestión de Reddit, precisamente. No sé si estén familiarizados con el Am I the Asshole, que es como algo que se hizo muy de moda en TikTok y así en YouTube. También está Noche de Chicks, que hablan de soy el idiota, creo que le llaman ahí. Algo similar queremos hacer, más enfocado claramente a la psicología, a la sociología, a las relaciones. Entonces, pues esperemos que les guste. Igual, si a ustedes les gustaría compartir sus historias para que nosotras complementemos un poquito, demos la perspectiva. Claro que no va a ser una sesión como tal, no estamos ofreciendo terapia como tal, solamente es así como mandan los mensajes, los comentarios a otros podcasts y ellos hacen sus aportaciones y todo eso, similar, solamente con una perspectiva de la psicología y pues un poquito más, pues menos chisme, más como un poquito de apoyo, ¿no? Entonces, pues si les gustaría, y pueden ustedes comentarlo en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde ustedes gusten. ¿Les podemos dejar un correo? O les podemos dejar ahí mismo el correíto para que puedan mandar así de que. Aquí. Nuestras Y redes pon aquí sociales el correo. aquí. O podemos poner un correíto ahí para que nos vayan a mandar sus historias, porque yo sé que a veces pues no está tan padre poner su historia en TikTok o quieren como tener un poquito más de anonimato. Entonces, si quieren mandarlo por correo, por Instagram, como dice Lu, o sea, no vamos a hablar de personas en específico. Claramente si no ponen nombres no va a haber nombres. Si no quieren inventarse nombres, nos los inventamos nosotras, pero pues sí, o sea, para que sepan que ahí va a estar la cajita de comentarios abierta. ¿Ibas a agregar algo más, no? No, yo creo que ya todo bien. Nada más, no sé si ustedes quieren compartir algo de su semana o... Yo antes de iniciar quería decir esta parte de cómo hacemos este podcast como para crear un espacio seguro para quien nos ven y nos escuchan, pero al mismo tiempo también es un espacio seguro para nosotras. Entonces se puede ver cómo después de un podcast caótico, que fue la semana pasada, que estuvo muy potente, también llegamos a tomar esa decisión de, ¿saben qué? Vamos a tocar un tema más light, o sea, o sí va a estar fuerte, pero más como diciendo como lo que opinamos, así con tiempo. Entonces, detrás de este podcast, menos controversial, decimos. Entonces, no sé, siento muy bonito sentir este espacio seguro aquí con ustedes y quería agradecérselos y decirles que estoy muy orgullosa de ustedes y me siento muy afortunada de crear este espacio seguro también. Saber que ustedes están aquí es como el corazón de Peña Nieto.
No podía faltar. Entonces quería abrir este espacio para eso. Sí, yo más que nada también, después de el capítulo que fue el capítulo anterior, no sé, me da mucho gusto que este proyecto sea destinado a, tenemos temas que son serios y luego tenemos temas un poquito más lights, como en este. Y pues nada, mi semana también ha ido bien, espero que la de ustedes igual. Empiezo primero con mi pregunta. Más que nada, un poco lo que me suele aparecer a mí en sesión, un poquito que está dirigida hacia personas neurodivergentes o personas como que estén buscando un diagnóstico, me llega mucho el de qué me sirve un diagnóstico y por qué lo necesitamos, ¿no? Y más que nada, desde mi punto de vista, mi perspectiva, es más que nada una ruta. Nos ayuda a no generar una etiqueta rígida porque luego pues caemos en el que un diagnóstico puede llegar a ser algo muy rígido, una etiqueta que se queda muy arraigada o nos definimos completamente con, mira, me dijeron que tengo esto y yo ya me voy a quedar con esto, hasta algunas pueden llegar a justificar si hacen algo pues no muy bueno al respecto y se pueden llegar a justificar por este diagnóstico, ¿no? Entonces, pues más que nada para mí, el por qué es importante dar un diagnóstico es porque es una ruta que nos ayuda a tanto empatizar el paciente como tal vez tienes tú, digamos, persona neurodivergente, batallas con tus rutinas, te ayuda a generar un poquito más de esta autocompasión a que pues tu cerebro funciona de maneras diferentes, va a procesar cosas diferentes y más que nada nos ayuda a entender la causa de lo que la persona lo va a estar experimentando, ¿no? Entonces me gustaría más que nada escuchar a ustedes qué opinan al respecto de para qué nos serviría un diagnóstico. Sí, fíjate que sí es una pregunta que sí he recibido, o sea, como un ¿para qué? O también un, ¿sabes que no quiero diagnóstico porque siento que después voy a justificar, ¿no? Entonces, creo que entra justo en esto que dices tú de que hay muchas personas que sienten que el diagnóstico los etiqueta. Y pues yo sí entiendo, hay muchas personas que en base a esta etiqueta empiezan a justificar sus acciones, su forma de ser y tal. Primeramente a lo que dice Fer, esto de la ruta, creo que es justo eso, ¿no? O sea, el hecho de decir, no es el saber por qué no va a justificar lo que tú estás haciendo. Entonces, saber la ruta nos va a ayudar a encontrar la causa base y en base a esa causa tú vas a poder generar cambios, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y justamente la parte en la que nos ayuda a no encasillar nuestra personalidad o darle una ruta que sea fatalista, sino más que nada es otra manera más de comprendernos y entender lo que nos esté pasando y sucediendo. Y más que nada, por ejemplo, nosotros como profesionales nos ayuda en permitirnos ver si estos síntomas si están entrando por ahí, si vienen desde otro lado y no lo que estaba pensando. Por ejemplo, aquí llega la parte que hemos llegado a compartir en otros capítulos, como el diagnóstico en redes sociales, en cómo pues muchas veces vemos alguna sintomatología y decimos, mira, mi video de TikTok me dijo que yo podía estar dentro del espectro, que yo podía estar dentro de este tipo de situaciones, como no sé, algún trastorno narcisista o más de las que pueden llegar a suceder por redes sociales, ¿no? Y estas herramientas o enfoques sí siento que nos ayudan mucho a ayudarle al paciente a que no nada más se encasille o lo empiece a ver como algo negativo al respecto, sino poco a poco conocer más su persona. Y ahorita que las escuchaba también, yo soy fan de las metáforas y de poner todo en ejemplos. Ahorita justo estaba pensando en que podemos tratarlo como una característica cualquiera de tu personalidad, de tu apariencia, de lo que sea. Por ejemplo, si yo voy a entrar a un trabajo donde me piden mi estatura, yo puedo decir, ¿para qué? O sea, ¿de qué le sirve mi estatura? Pero capaz si llego al trabajo y es alcanzar anaqueles altos, pues sí es importante que sea una persona alta. Entonces, más que nada, o sea, yo puedo decir, ay, ¿para qué me mido? ¿Para qué me mido? Entonces ya, X. Y capaz si me subo, voy al trabajo y no, pues tenía que ser alguien de 1,70 y yo no mido 1,70, claramente. Entonces, voy a preguntarme, ¿para qué me sirve saber mi estatura? ¿De qué me sirve? Pues justamente porque si sabes que mides 1,50, sabes que no te puedes subir a ciertos juegos en la feria, sabes que no puedes hacer ciertas cosas en trabajos, en asistencias, en diferentes tipos de cosas. Entonces, una neurodivergencia, un diagnóstico puede ser algo similar. Puede ser una explicación de por qué hay ciertas cosas que no se me facilitan
Y de igual manera, el ir a terapia con un diagnóstico identificado me puede dar las herramientas. Por ejemplo, si yo voy a ese trabajo donde no tienen escaleras, pues ¿cómo voy a trabajar si no tienen escaleras? No puedo subirme a esos anaqueles porque no mido 1,70. Igual con un diagnóstico del que sea, tanto de personalidad como de emociones también. Si no tengo las herramientas que necesito para ejercer esa labor, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo voy a tener las herramientas si no sé qué tengo? Entonces, también está padre conocerlo desde esa perspectiva, no tanto como para encasillarnos, o sea, no me voy a encasillar yo con la idea de que soy chaparra, porque pues no voy a convertirlo en mi personalidad, solamente soy chaparra ya, es un rasgo de mi personalidad y punto. Así como estar dentro del espectro, así como tener cabello oscuro, así como que me guste arreglarme, todo eso son características de mi personalidad y no me definen, solamente es como una característica de. Entonces yo creo que también lo podemos observar como una característica propia en vez de como algo que me defina por completo. Yo justo quería hablar de lo que hay detrás de recibir un diagnóstico, porque esta parte que hay detrás vienen muchos pacientes con este miedo a quiero recibir el diagnóstico, pero es que me da miedo que sea respuesta afirmativa, ¿no? Que sí me digan de que sí tengo el diagnóstico y tengo tal trastorno. Y aquí en el consultorio, tanto en mis sesiones como yo también lo he visto con ustedes, abrimos este espacio de no, si vamos a descubrirlo es para poder entendernos, justo como dice Fer, ¿no? De tener este conocimiento de, mira, tengo tal trastorno, tengo tales características, y al momento de tomarlo en cuenta me va a ser de mucha ayuda cuando esté pasando por un proceso difícil. Justo quería retomar esta metáfora de lo que es como el camino, ¿no? Es como si te imaginaras yendo a un destino ahí en carretera y al momento de que vas a iniciar el viaje tienes como esta guía que ya te dice, mira, si pasa esto, puedes hacer esto, que son las estrategias que damos cuando, no sé, el autismo, TDAH, lo que es bipolaridad, TLP. Y cuando pasa esto, mira, puedes hacer esto, que te ayude a atravesar la situación. Y es como pensar, no sé, que haya como algún bache en ese camino y es como, ok, tengo que atravesarlo, pero tengo todo esto que me va a ayudar a acompañarme a mí mismo. Y es como también me hace pensar mucho en cómo muchos pacientes cargan con la responsabilidad de, tengo ese trastorno, es mi culpa. Yo soy la razón, yo soy el culpable o todo va a ser muy difícil a partir de aquí. Entonces es muy importante saber que el diagnóstico va a ser esa parte que te va a decir, ok, si tenemos esto, no tenemos esto, y si lo tenemos es para ayudarte a ti al momento de atravesar estos momentos, ¿no? Para poder entenderte y al momento de atravesar ese bache decir, mira, mientras atravieso ese bache, respiración, aterrizaje, el estar ahí conmigo, el tomarme mi tiempo de atravesarlo. Entonces, recibir ese diagnóstico, yo me ha tocado muchos pacientes que sí están como con este temor de, es que siento que todo va a ser muy difícil después de recibirlo. Y algo que les digo a ellos que yo también quiero decir aquí en el podcast es que no es que sí va a ser complicado, ¿no? Porque tenemos esta característica, pero sí puedes lograr y eres capaz de lograr muchísimas cosas. Entonces es como abrir ese espacio seguro dentro del recibir el diagnóstico y es como esta guía dentro de este mapa para llegar a tu destino, de acompañarte y de hacerte sentir y saber que no estás solo en esto y que estás ahí para acompañarte también. Justo, antes de, bueno, yo quería dar un poquito de experiencia personal, pero antes de darlo, me gustaría que Fer nos contara cuál es la historia, o sea, qué es lo que Sí, justo brevemente, la historia que traigo para compartir es mi primera psicóloga me hizo la prueba, que es de dibujar a una persona en la lluvia, cuenta que tenía entre 6 y 7 años. Cuando me preguntó que por qué no dibujé un paraguas, yo le dije, me dijo que dibujara a una persona bajo la lluvia, no una persona con un paraguas bajo la lluvia. Me dijo que tenía problemas para seguir instrucciones, que desafiaba la autoridad y que en el futuro podría tener problemas de conducta. Aquí rápidamente también el porqué de mi pregunta va mucho hacia, genera una validación a la persona, al paciente, debido a que, como mencionaba Adri,
le damos nombre a algo que nos está sucediendo y también nos ayuda a entender que hay otras personas que también lo están experimentando y que es completamente válido el que yo llegue con esa incertidumbre a consulta de un diagnóstico, o que me dieron un diagnóstico y después de pues todo empieza a embonar, todo empieza a encajar, decimos, mira, con razón yo hacía esto, mira, está pasando esto porque venía de ahí, ¿no? Y aunándolo un poquito con la experiencia que nos menciona aquí la persona que nos lo compartió, siento mucho que es, sí, un poquito lo que se ve como esta cuestión literal, es que tú me dijiste que yo dibujara a una persona bajo la lluvia, no una persona con un paraguas bajo la lluvia, o sea, una persona con un paraguas. Entonces, creo aquí entender un poco cómo en la praxis del psicólogo pudo haberse ahorrado puedes llegar a tener algún problema de conducta y dirigirlo más a un indagar e investigar si la persona tal vez no estaba dentro de un espectro, que ahí viene la literalidad de la pregunta, o únicamente, ¿qué pasó? Porque pensamos que era eso, indagarlo un poquito más y hacer justamente este diagnóstico diferencial que lo hemos llegado a mencionar en otros capítulos, que nos ayuda a detectar si está ocurriendo algo más, ¿no? Y aquí rápidamente la encasilló con vas a tener problemas con la autoridad, tienes problemas con la autoridad y vas a tener de grande problemas de conducta, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Así que te interrumpí. Ahora sí. No, o sea, de hecho era parte de, porque pues era primero la historia, ¿no? Creo que también es muy importante porque dentro de esto que nos ayuda a entendernos, ya viéndolo de una forma más práctica, en mi historia personal había como varias cosas que yo no lograba como comprender al 100%, ¿no? O sea, era de que, ok, sé que esto no es normal o sé que esto no le pasa a todo el mundo, pero no sé qué es. Y porque también nos ayuda el tener un diagnóstico, porque te ayuda a empezar a comprender la forma en la que tal vez tú necesitas hacer adaptaciones de tu propia interacción con el mundo. Por ejemplo, yo sí soy, o sea, yo siempre he sido una persona muy literal, entonces cuando yo no sabía que era literal era de que, sí, o sea, me dijiste ese comentario porque me querías herir, ¿sabes? O sea, pues me lo tomaba tal cual venía el comentario. Entonces, ¿qué pasa por ahí? Ya después cuando una persona recibe su diagnóstico, cuando una persona ya empieza a comprender que uno de los factores importantes del diagnóstico es la literalidad, empiezas a cuestionar y dices, ok, antes de yo tomar lo que tú me dijiste de forma literal, te puedo preguntar si yo no entendí. De que, oye, Adri, cuando dijiste esto, ¿era en serio? Y de lo que Adri, no, o sea, era un chiste. Ok, entonces ya es diferente. Ya, yo sé que tengo que hacer esa adaptación. O sea, si yo sé que no voy a tener este filtro todo el tiempo, tengo esta adaptación y eso va a mejorar mis relaciones interpersonales. Porque por algo que Adri me pudo haber dicho, yo me pude haber tomado literal, pude haberme enojado y dejarle de hablar. Y eso, pues, al final del día, no hubiera ayudado en nuestro vínculo, ¿no? Pero si yo sé que necesito esta adaptación, porque a veces genuinamente sí se me complica, y yo tengo esta duda, puedo llegar a preguntarle de que, oye, Adri, ¿sí fue en serio o no? Y así ella me dice de que, no, estaba jugando. Ok, ya me ahorré todo este malentendido, ya me ahorré toda esta fragmentación del vínculo. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron tal cual yo las percibí en ese momento. Entonces, de eso nos ayuda también un diagnóstico, nos ayuda como a poder ver qué adaptaciones necesito hacer. Una persona que es muy ansiosa, por ejemplo, también necesita tener ciertas adaptaciones en base a cómo acomoda las cosas de su vida, de su día a día, para poder ayudarse a sí mismo a pues estar más tranquila o a encontrar como un poquito más de predictibilidad en ciertas cosas, ¿no? O lidiar con lo que dice, por ejemplo, Adri, de las estrategias de aterrizaje o esas herramientas, es decir, son adaptaciones que yo tengo que hacer en mi día, de que sé que hoy ando como muy ansiosa, voy a hacer una estrategia de aterrizaje. ¿Por qué? Porque yo sé que si dejo que esto siga así, puede afectar también en cómo yo me empiezo a interactuar con las personas, en cómo yo me siento y puede ir subiendo el malestar. Entonces, yo creo, y quería agregar esta parte porque claramente no estamos diagnosticando a la persona del comentario, no sabemos su contexto, no conocemos nada, pero nosotras como especialistas, si hubiéramos tenido esta situación en consultorio, creo que lo primero que hubiéramos dicho es, ok, ¿por qué no le dibujaste con el paraguas, ¿no? Si nos hubiera dicho esto, creo que hubiéramos aplicado otro tipo de pruebas, haber ahondado, a hacer algún otro tipo de preguntas no sé si era chico o chica,
pero hacerle más preguntas al paciente, a los papás o cuidadores del paciente también, de que, oigan, ¿han notado esto? O cómo interactúa con esto. O sea, realmente tendríamos que haber hecho más investigación para poder afirmar o negar cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que nada más eso es lo que yo quería agregar en mi experiencia personal. Sí, y justo, justamente en esta parte en la que para mí es importante en el que haya siento que para todas, esta evaluación que sea diferencial o integral, ¿no? O sea, que sea ok, estoy viendo que tal vez de primera instancia una prueba proyectiva, al final del día pues también es proyectiva, ¿no? O sea, se invalida muy rápido, pero al final del día estoy viendo que, pasó esta situación a la hora que yo te di una instrucción, entonces, pues vayamos a indagarle, hagamos toda esta evaluación integral, tal vez ese es un problema del aprendizaje, el niño venía con algún problema hasta de, puede llegar a ser de nutrición que haga que todo su metabolismo sea diferente, o justamente indagar, como lo mencionaba Dani, ¿no? O sea, llegar a más lados, no únicamente quedarnos con, mira, vas a tener este tipo de problemas porque al parecer eres esto, ¿no? Y creo que algo que me gustaría agregarle es parte de, lamento que hayas tenido una experiencia así al respecto, en el que pues tampoco estamos diagnosticando que haya o no, pero es válido que en ocasiones existan este tipo de situaciones que nos puedan llegar a maquinar mucho en la mente, o sea, darnos cuenta que las palabras son muy poderosas, entonces tal vez a ella se lo mencionaron una vez y ya se quedaron rondando ahí, y justamente compartiendo un poco con la anécdota de Dani, a mí me pasa mucho que yo también tengo un pensamiento muy literal, que no sabía que mi pensamiento literal venía directamente por mi diagnóstico, y yo llegaba a tener muchas discusiones con mi mamá porque mi mamá es muy literal igual que yo, porque de ahí viene. Entonces, yo el ejemplo que les voy a dar es, ella me pedía, pásame un trapo, y yo le pasaba el trapo así tal cual de donde yo lo encontraba, o por ejemplo les compartía también una escoba, y yo se la pasaba porque era, tú me pediste una escoba, tú me pediste un trapo, yo te voy a pasar esto porque tú me lo pediste, y mi cabeza no daba un poquito a ¿para qué necesitas la escoba? ¿Para qué necesitas el trapo? Y me llegaba a tener estos malentendidos al respecto, pues porque yo pasaba la escoba, no pasaba lo demás, y era como que voy a ponerme a barrer, o sea, ¿qué otra cosa necesito yo para ponerme a barrer? Y en la parte en la que toda esta pensamiento literal de una u otra manera, para mí antes era es que yo estoy mal, o estoy loca, o una muy seguida que también viene es el estar rota, o sea, como algo está pasando, ¿no? Entonces, más que nada, para también un poco abordar las siguientes preguntas, al final del día es válido que llegamos a tener alguno que otro pensamiento dirigido hacia ese lado, pero si vamos con una sospecha consulta y llegamos con algún psicólogo que tengamos alguna sospecha, pues pedir una evaluación integral, que sea una batería, nosotros le decimos. Y alguien, tú, Adri, ¿algo más que quieres compartir de la historia? No, me recuerda mucho a... no sé por qué me recordó esta parte de... como cuando ves una serie. Lo voy a decir, no, parece que no tiene nada que ver, pero tiene un porqué. Como cuando ves una serie y dices, voy a hacer un quiz para ver qué personaje soy. Entonces ya te haces el quiz, el cuestionario, todo, y te dice, eres tal personaje. Se lo compartes a un amigo, se lo compartes a algún familiar, a tu mamá, a tu papá, a quien sea, y le dices, mira, hice el cuestionario y me salió tal personaje. Y te dice, pero no creo que seas ese personaje porque tienes otras características de más atrás, sí, de cuando estabas más chiquito, que están impactando ahorita, que te relacionas más con este otro personaje, si te das cuenta. Entonces tú te quedas así como, es verdad, sí me parezco más acá, o como, ¿sabes que no me resuena? Pero me di cuenta que no soy ninguno de los dos personajes, soy el otro personaje que está allá. Entonces,
creo que justo la parte de los diagnósticos es el saber que no solo se toma, creo que para este paciente fue muy difícil el escuchar problemas de conducta, ¿no? Y se quedó tan marcado que hasta la fecha lo recuerda, y cómo es el poder que tienen nuestras palabras como psicólogos, como profesionales de la salud, y de crear y de entender lo que está pasando en nuestras vidas. Y es como saber la importancia de no solo quedarnos en hizo esto en el test, quiere decir que mi conclusión definitiva es que tiene tal trastorno. Pero a ver, espérate, tenemos que tomar en cuenta la historia clínica, tenemos que tomar en cuenta antecedentes, tenemos que tomar en cuenta que puede ser una característica justo que comparte con otro trastorno. Entonces, es tomar todo eso en cuenta. Y justo yo en una terapia, haciendo un diagnóstico, le estaba diciendo a una paciente, ya sé que tuvimos la entrevista, pero la vamos a volver a tener. Y ella me dijo, ¿pero por qué? Si ya la tuvimos. Y es que va más dirigido, ¿no? A conocer como más a profundidad lo que estuviste presentando en tu infancia, cómo se relaciona a tal trastorno que estamos intentando averiguar, si tiene más que ver con otros, si comparte características con este otro trastorno. Entonces, un diagnóstico no nada más es te voy a platicar qué pasa, dime qué trastorno tengo. O basado en mi personalidad, dime qué trastorno tengo. A ver, espérate, tengo que ver tú cómo has crecido, tengo que ver cómo te desarrollaste en la infancia, tengo que ver todo eso para decirte, mira, tal vez tienes este diagnóstico como tal, porque todavía te tengo que aplicar pruebas, ¿sí?, que lo complementen. Entonces, un diagnóstico no es algo que se toma a la ligera, es algo que tiene mucho peso, pero justo es desde esta parte que siempre va a ser para poder entenderte y poder cuidarte, no para en ese sentido de atormentarnos de, ahora sí que ya tengo este diagnóstico, todo va a ser más difícil, más complicado. Y sí, tal vez pueda ser un poco más complicado, pero justo como decían ustedes, ya entendí por qué estaba pasando, entonces ya sé qué puedo hacer para apoyarme en esta cuestión, o lo que decía Dani de, mira, por ejemplo, cuando recibí algún comentario, tomarlo de la manera literal y ¿será que sí piensa esto de mí, o será que lo dijo porque me quería molestar? Y cuando te acercas a la otra persona y comunicación afectiva, es como esta parte de, oye, me sentí de esta manera, quería decirte que como que guardé distancia por esto, y la otra persona te dice, no, realmente lo desea por esta otra parte, y es como, ok. Entonces te ayuda mucho como a también no cargar este peso de todo lo que percibimos en nuestro alrededor, que yo soy el problema, o es porque piensan mal de mí, o al contrario, decir, mira, si este comentario sí iba dirigido a hacerme daño, mira, entonces sí tengo que establecer límites para poder cuidarme. Entonces todo es con este enfoque de cuidarte, de estar ahí para ti y de poder entender qué es lo que está pasando y poder abrazarte a partir de ello. Sí, al final del día yo creo que impacta en el autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento, que son pilares esenciales en todas las personas. Entonces, pues justo con lo que nos compartían Dani y Fer, pues claro que, sobre todo la persona que nos comentó, si una psicóloga, un psicólogo me está diciendo que desafío la autoridad y todo esto, pues de ahí se va a crear mi autoconcepto y voy a decir, no, pues soy una persona rebelde, soy una persona, no sé, de ahí se va a desarrollar este autoconcepto y pensar que soy una persona difícil, lo cual me lleva quizá cuando sea más adolescente a mis relaciones afectivas, amorosas, de que no puedo tener pareja porque soy muy difícil. Lleva todo un rollo, ¿no? Que las personas que sobrepensamos me entenderán. Entonces, precisamente yo creo que también un mal diagnóstico, una mala praxis puede llevar, o ni siquiera un nulo diagnóstico, puede llevar a una falta de autoconocimiento y una falta precisamente de autoestima. Entonces yo creo que también por ese impacto también es muy muy importante un buen diagnóstico. Entonces sigan los ejemplos de mis compañeras que les dijeron, de esta parte integrativa, de esta parte de cuestionar también, ¿no? O sea, si con un psicólogo o una psicóloga no te encuentras a gusto, sientes que algo falla, algo falta, no hay problema, puedes cambiar, no pasa nada. No nos sentimos, si eso decías, entonces mejoras lo que se sienta mejor para ti. Ya nada más para cerrar con la pregunta de
o la historia de Fer. Bueno, antes, ¿iban a decir algo más antes de cerrar? No. Para cerrar con la historia de Fer, creo que también algo muy importante es, como dice Luno, o sea, esta parte de un mal diagnóstico puede también impactarnos. Entonces, hay que tener cuidado con nada más el terapeuta o con el especialista con el que vayamos, que sepamos que sí tiene algún tipo de especialización, que sí tiene o sí nos está aplicando por las pruebas pertinentes, porque sí me ha pasado que llegan personas que simplemente a ojo de buen cubero, a mí se me hace que tú tienes TLP. Y llegan y es de que no, es que yo tengo TLP, o sea, sí me identifico con esto y esto, pero al mismo tiempo como que no me termina de hacer clic. Entonces, también se vale que ustedes digan, ¿sabes qué? No me termina de hacer clic, cuestionar a tu terapeuta o al psicólogo de que, ok, o sea, no me termina de hacer sentido por esto y esto, necesito que me ayudes a ver qué pasó, porque al final del día, todo eso que no te hace clic o que no te hace sentido, muchas veces nos ayuda a encontrar un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que dice Adri, no? O sea, todo lo contextual, todo lo de lo histórico, o sea, cómo ha sido tu neurodesarrollo en este caso, por ejemplo, o cómo te has desarrollado, desenvuelto con otras personas y todo esto, o cómo las personas han desenvuelto contigo, si tienes algún historial de trauma, si no tienes, o sea, todo ese tipo de cosas afectan mucho. Entonces, si tú sientes que recibiste un diagnóstico y todavía no te sientes 100% como identificada con el diagnóstico, se vale cuestionar y se vale ir a buscar otra opinión y se vale también pedir una nueva evaluación, ¿sí? Entonces, esa nada más era como para cerrar esta parte. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta frecuente, que a mí me pasa mucho que sí me han preguntado del por qué no puedo o por qué tú no puedes atender a, no sé, personas que están muy cercanas a mí, ¿no? O personas que yo conozca. Entonces, así, por ejemplo, que, ay, no, pues quiero que mi hermano venga a terapia contigo o que mi novio venga a terapia contigo. Entonces, esa es una pregunta que yo creo que es bastante común en terapia. No sé si les ha pasado, chicas. Y, bueno, la historia que yo encontré va muy relacionado a, claramente, pues estas son historias como más, fuera de lo común, pero aquí va, ¿no? Dice, recién me enteraba de que mi papá tenía una novia y como mi psicóloga conocía a esta persona, se tomó la libertad de ir a cenar con ella a platicar de cómo me sentía y de la relación con mi papá. ¿Qué piensan? Primero que nada, ¿qué piensan de esta historia, chicas? Sin palabras todas. Sin comentario. Ay, pues es que sí, es complejo el por qué no puede venir mi familia, mi pareja, mis amigos contigo, porque pues eso puede pasar precisamente. Aquí también hay una mala praxis, porque pues también no puede tomarse la libertad la psicóloga de platicar fuera del consultorio, de estar investigando y no, o sea, somos psicólogos, no somos investigadores privados, entonces no se trata de eso. Justamente por eso, porque puede haber sesgos también, eso es algo que también puede pasar. Si tú me cuentas una historia y luego viene tu hermana y me cuenta otra historia, puede que yo empiece a tener partido por alguna de las dos, porque quizá me cuentan la misma historia de sus diferentes lados. Y también he visto, de hecho, ahora que lo pienso, he visto mucho eso en TikTok, de que, oigan, me gustaría que mi psicóloga fuera otras personas para que supiera todos los lados de la historia y tuviera más contexto de toda la historia. Y pues qué padre, la neta, pero esto no es chisme. Esto es tu perspectiva, lo que tú quieres trabajar como persona. No en general el chisme, no en general todo el contexto. Y pues claro que tener más contexto y otras perspectivas de otras personas, claro que ayudaría, pero ¿a quién? Porque al final del día tu terapia es para ti, no para otras personas. Entonces, bueno, me fui un poquito por la tangente, pero básicamente yo sí creo que por eso no está tan padre que se compartan psicólogos, sobre todo si van a tratar el mismo tema. Por ejemplo, con la familia, o sea, si mi hermana y yo vamos con una psicóloga o un psicólogo y ambas estamos hablando de los conflictos en la familia y todo esto, o incluso peleas entre nosotras, ¿no? Claro que la psicóloga o el psicólogo puede comenzar a tomar partido por alguna de las dos, hasta por proyección, de que yo soy hermana mayor, mi psicóloga también es hermana mayor, entonces se va a relacionar conmigo, va mi hermana a consulta y quizá mi hermana le cuenta su perspectiva de la historia, quizá yo sí me equivoqué, pero como ya mi psicóloga ya tomó partido por mí, puede ser que ya a la historia de mi hermana quizá no le ponga tanto sentido, quizá le ponga excusas, entonces seguimos siendo humanos. Claro que la mala praxis es otra cosa, pero aún así no nos pueden liberar de los sesgos. Entonces yo considero que por eso es
complicado, que justamente no podemos tomar consulta con las mismas personas del mismo círculo y mucho menos cuando quieran hablar del mismo tema, sobre todo con las parejas, a menos que sea terapia de parejas, claro. Perfecto, y yo de Fer, ¿te vas a decir algo? No, sí, justo como les decía al principio antes de leer la historia, yo sé que esta es una situación muy específica, ¿no? Que justamente hubo una mala praxis, o sea, se rompió el acuerdo de confidencialidad al 100% en la situación, pero parte importante también del por qué no puedo ir a terapia, también, número uno, ¿por qué no puedo ir a terapia con una persona conocida? Y número dos, ¿por qué no podemos compartir al mismo terapeuta? ¿No? Aquí, ¿qué pasa? Si se fijan, lo que sucedió fue que la terapeuta conocía, o me imagino que esta persona llegó a terapia debido a una recomendación, o sea, de que, ay, ¿sabes qué? Esta persona, mi amiga es psicóloga y pues puedes irte tú, o en este caso, ¿no? Puedes llevar a tu hijo con esa persona porque esta persona es mi amiga, ¿no? Y es psicóloga. ¿Qué pasa ahí? La subjetividad se rompe al 100%, como ya conoce a una de las personas involucradas, en este caso, que está hablando de que apenas estaba adaptándose a la idea de que su papá tenía una novia. Entonces, ¿qué pasa si conoce a la novia? Pues entonces yo me voy a poner de su lado y claramente es importante que desarrollemos estrategias para que ustedes dos se lleven bien. Ahora, el enfoque hubiera sido completamente diferente si hubiera sido de que, a ver, o sea, ¿por qué te causa conflicto? ¿Qué pasa? Y desde la introspección, desde la persona que está asistiendo a terapia, desarrollar estas herramientas y que después la persona que asiste a terapia pudiera platicar con su papá, platicar con la novia o con los dos, ¿no? O sea, porque al final del día, de que se tenía que hablar, se tenía que hablar. Pero ¿por qué no podemos ir? Porque es muchísimo más fácil diluir los límites cuando conoces a la persona. Porque en esa parte ya es como más sencillo decir simplemente de que, ah, no, pues mira, no pasa nada, yo conozco a la novia, yo platico con ellos, vemos qué podemos hacer para que todos estén felices. No, o sea, así no debería ser, no actuó de manera profesional la terapeuta, pero pues a eso es más que nada, o sea, como que se presta mucho a que los límites se puedan sobrepasar, porque como ya hay confianza, sería como abusar de la confianza de cierta manera. ¿O ustedes qué opinan? Sí, a mí también me llama la atención porque es esa pregunta o hasta pregunta con familiares de, oye, ¿y tú no me puedes atender? Porque pues, tú eres la psicóloga, o sea, eres la única de la familia que lo está haciendo, ¿no me puedes tú atender? Y es ahí donde yo les empiezo a comentar esta parte hasta del código ético, o sea, de, pues es que tú como familiar, como persona que tal vez esté muy cerca al vínculo, obviamente no serías objetivo al respecto porque estás ahí presente. Y pasa lo mismo con conocidos, pasa lo mismo con si llegan en consulta y resulta que hasta te das cuenta que te quieren recomendar con algún otro familiar o con alguna otra cosa, y aquí es donde empiezan a ocurrir estos sesgos, que es como lo mencionaban, o este conflicto de intereses, que, pues se me van a llevar todas las historias, entonces pues no sería tampoco ético y también es parte del, como profesional, decir, oye, está pasando esta situación y no sería ético de mi parte darle continuidad al tratamiento, ¿no? Porque pues vamos a lo mismo, ocasionarían estas situaciones y justamente con la historia me llama un poco la atención que siento que es como aquí en Chihuahua, que no te puedes escapar de que alguien conozca a alguien, porque pues todo muy chiquito, pero sí esta parte de la mala praxis que se pudo haber estado dando ahí, como ya lo mencionábamos, y pues sí siento que es hasta dar mucho al respecto. Y yo me pongo a pensar en esta parte de cómo esta paciente pues va a su espacio seguro, ¿no? Y dice, me siento tal, porque mi papá, su pareja, no me puedo relacionar bien porque todavía tengo este proceso que estoy sanando. Y enterarte que tu psicóloga, tu psicólogo fue a contárselo a alguien externo, y más siendo la pareja de tu papá, es como todavía no estaba lista yo para platicar sobre estos temas. ¿Cómo es que siente esta parte de cómo se puede llegar a desarrollar también esa parte de puedo ir a un lugar seguro y voy a tener este miedo de que ese psicólogo también se lo termine contando a alguien más? Entonces se convierte en un trauma al final del día. Creo que al leer el comentario para muchas personas puede ser una, pues se enteró, pues ya, o sea, aléjate de la psicóloga. Sí, o sea, sí, tienes tú la decisión de decidir, o sea, de tomar esta parte de
ya siento que no es un espacio seguro, prefiero como que asistir con otro psicólogo o este proceso llevarlo en otro espacio, ¿no? Pero va mucho más allá de eso, va desde esta parte de yo no estaba lista de contar esto y me sentí expuesta, me sentí como todavía no estaba preparada para externarlo y ya todo esto que le hizo saber mi psicóloga a la pareja va a ser como, va a impactar, ¿no? O ya me voy a sentir como vulnerable con la pareja de mi papá porque ya sabe todo lo que estoy viviendo y por qué me relaciono así, cuando yo todavía estoy en ese proceso de entenderlo. Entonces, de que yo ni siquiera sé por qué está impactando de esta manera. Entonces, yo empatizo mucho con esa parte de al momento de enterarse que esta información fue, o sea, se la entregaron a alguien que estaba involucrada también en su proceso y no sé, me da sentimiento porque es el encontrar tu espacio seguro tiene mucho valor y tiene mucha carga, tiene mucho peso y pues a esta persona decirle que lamento mucho que hayas pasado por esto y que mereces un espacio en donde se respete lo que tú compartes y la manera en que tú lo quieres compartir y el tiempo y el ritmo que tú necesites para hacerlo. Perfecto, chicas. Entonces sí, creo que, no sé si alguien más quiere decir algo antes de pasar a la siguiente, pero como pequeña conclusión, por eso no podemos, realmente somos seres humanos, o sea, todos los especialistas, todas las personas, todos los profesionistas somos seres humanos, ¿no? Entonces, al final del día, claramente, por más que nosotras digamos, no, sí voy a ser objetiva y no voy a permitir que mis emociones se involucren aquí, tarde o temprano puede llegar a suceder. O sea, ahora sí que dice nunca digas nunca, porque genuinamente si tú tienes un vínculo con esa persona o conoces a alguien que conoce a esa persona, puede también haber como algún tipo de conflicto de intereses, como dice Fer, ¿no? O sea, si de pronto tú, no sé, la psicóloga era amiga de la novia, ¿no? Entonces, si tal vez el paciente decía algo respecto a la novia, algo que hizo o algo así, ¿qué va a pasar? Lo más probable es de que, ay, no sabes qué, la justifico, ¿no? De que, ay, es que tienes que tomar en cuenta de que ella también, o sea, justificar su proceso, bueno, justificar sus acciones. Entonces, nosotros como psicólogas no estamos para justificar acciones de nadie, estamos para ayudarte a identificar qué herramientas necesitas y que identifiques qué cosas sí puedes permitir y qué cosas no puedes permitir, ¿no? Entonces, creo que nada más eso era como para cerrar, que pues no podemos, ¿por qué? No podemos asegurar al 100% nuestra objetividad. Si de por sí a veces es difícil garantizar nuestra objetividad con pacientes que llegan con situaciones similares a las que hemos vivido, pues lo mismo, o sea, lo mismo pasa y sobre todo son personas conocidas, ¿no? Entonces, lo que debería haber hecho esta psicóloga primeramente, sabiendo que conoce a la novia, yo digo que debería haber dicho, ¿sabes qué? No, porque si el problema involucra directamente a esta persona va a salir en algún momento a la conversación y pues no voy a poder ser objetiva, ¿no? Que otra cosa también, si te das cuenta de que ya al momento en el que te está hablando el paciente y dices, híjole, este conflicto también me mete en conflicto a mí porque conozco a esta persona y pues mi instinto de amiga es defenderla, mejor lo canalizo. O sea, lo canalizo, busco otro espacio. O si yo quiero hablar con los papás, bueno, con el papá y con la novia, o quiero tener ese tipo de conversación, es algo que primero se tiene que platicar con el paciente. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Estás listo? ¿No estás listo? Ya dependiendo de eso podemos desarrollar una estrategia. O sea, tampoco se trata de que digamos, no, es que porque hablo con ellos, va, o sea, a veces sí sobre todo cuando son adolescentes, por ejemplo, uno sí cita a los papás y platica esto con los papás y todo, pero siempre tu paciente tiene que estar informado de qué está pasando, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Voy a platicar con tu mamá respecto a todo tu proceso, a cómo hemos avanzado, voy a platicar estos temas, cómo te sientes y poder establecer de cierta manera esta alianza terapéutica y que el paciente te diga, no, sí, no hay problema, o sea, sí estoy de acuerdo y sí quiero que lo hagas. Y hablas ya con el papá y ya todo esto, ¿no? Si no está de acuerdo, pues no es algo que no podemos saltar también el consentimiento del paciente, ¿no? Entonces, les digo, aquí sí se rompieron varias cosas, se rompió el código ético, hubo mala praxis, pero también está esta parte de que pues se conocían, ¿no? Entonces, esa será la segunda preguntita. Adri, cuéntanos, ¿tú qué preguntita traes por ahí? Una pregunta o algo que yo observo que pasa muchas veces en terapia es que vienen los pacientes con
es ya estando en ese punto de, siento todo esto, lo quiero pagar. La pregunta que hacen constantemente es si todavía no puedo superar este proceso o esta situación traumática que tuve, significa que no estoy sanando o significa que no estoy avanzando en mi proceso. Y lo relaciono mucho a esta parte de cuando viene alguien ya en este punto de querer apagar todas sus emociones y ya no querer acordarse de ese suceso traumático. Me recuerda mucho al meme de quítenme el... ¿Cómo va? Quíteme el recuerdo de este amargo amor. Perdón, tenía era mi oportunidad. Quíteme el recuerdo de este amargo Quítame el amor. recuerdo de ese amargo amor. Me recuerda mucho me recordó mucho ese meme. Pero sí, muchas veces llega esa pregunta de sanar significa que ya no voy a recordar como esa situación traumática, este momento que me marcó. Y llega a pasar, les digo, mucho en terapia, de que llegan pacientes de, ya quiero apagarlo todo. Entonces, cuando a mí llegan y me dicen esta parte de, ya quiero apagarlo todo, es como, a ver, no es así de rápido. Porque también llega a pasar que hay pacientes que ya no regresan porque es como, seguí sintiendo lo mismo al día siguiente. Entonces siento que no me está ayudando. Y creo que es algo completamente válido sentir que ya estás en ese punto de ya no quiero sentirlo, de ya no quiero tener estas emociones aquí porque es muy cansado, porque nos está consumiendo, porque nos está drenando, quitando toda nuestra energía. Pero siempre les digo esta parte de, creo que la mejor manera de acompañarnos es tomarnos el tiempo de ir analizando por qué lo sentimos, por qué esas emociones están ahí, con qué se relacionan, de qué manera impactó este momento en nuestra vida. Y justo estaba sacando esta pregunta porque tiene ya tiempo que recibimos un comentario en TikTok que a la persona que lo hizo te agradezco mucho que nos la hayas hecho llegar y que hayas tenido esta confianza, y gracias por escucharnos y vernos también. Nos puso en este comentario: chicas, ¿qué opinan que la psicóloga que empecé a ver me dijo que podría hacer folletos y repartirlos para hacer algo bueno con lo que me pasó? Le pregunté que qué pasaría si alguien se acerca y me pide ayuda, si claramente le dije que yo no sabía cómo seguir adelante. También me dijo, puedes solo olvidarlo. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿y eso cómo les hace sentir? ¿Vieron eso? ¿Vieron la referencia? ¡Magia! ¿Y eso cómo les hace sentir a ustedes? Hay algo que me gustaría mencionar rápidamente, es recordarles que los procesos no son lineales. Los procesos van a ser como una montañita que en ocasiones va a estar arriba, en ocasiones va a estar abajo, y que es un proceso que se va a adaptar mucho al ritmo de la persona. O sea, ejemplo, no todo tiene que ser rápido. Estamos acostumbrados a que nuestro entorno, la vida vaya muy rápido, entonces queremos que todo vaya igual de rápido. Y a la hora de hablar de este lado, tenemos que mencionar que pues las cosas no son así de rápidas, tienen todo un proceso, tienen todo un ritmo, y también depende de la persona para el ritmo, ¿no? En ocasiones se pueden llegar a sentir hasta estancados porque no puedo dejar de sentir esto que estoy sintiendo y solamente quiero apagarlo, quiero que cambie su total. Y es aquí donde yo siempre en sesión recuerdo no solamente es indagar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ayudarle al espiral del pensamiento que puede estar sucediendo, sino también es un poco de entender las señales que te quiere dar tu cuerpo, porque en ocasiones se te puede transformar a algo que sea somático. Entonces tal vez no sé identificar mi emoción, y esa siento que también es una pregunta que les suele causar mucha perturbación a los pacientes, porque dicen, es que me preguntan cómo te sientes hoy y no sé qué decir cómo me siento porque no sé decir cómo me siento. Y siento que aquí llega mucho en la parte de sentimos tanto que lo queremos apagar porque no hay algo en específico, sino son tantas cosas que se apaga el sistema, ¿no? Entonces, recordarles hasta estas mismas técnicas de anclaje, el que así como le ayudamos al pensamiento a cuestionarlo, porque también hay que saber cómo cuestionarlo para que no llegue a dar más vueltas de lo que está dando, ¿no? Como llevarlo a la parte de si es un hecho o una interpretación, si me está generando alguna utilidad, si no,
Y en esta parte de también darle un poco de visibilidad al cuerpo, si hay un dolor de la espalda, en el cuello, en el que también te está tratando de decir algo, y justamente hasta el capítulo pasado, sí fue el pasado, ¿no? Cuando hicimos, antepasado, que hicimos una pequeña técnica de respiración, ahí se les recomiendo, ¿sí? Y me sorprende mucho, es como el capítulo de las red flags con los psicólogos, porque pues una mala praxis al respecto, también no sé como de qué manera el psicólogo dijo sería una muy buena idea decirle que vaya a hacer unos folletos, o sobre qué finalidad era, pero sí, qué terror, qué terror de historia. Yo creo que, bueno, primeramente quiero agradecerle mucho a la persona que nos mandó el comentario. Sí, ya llevaba ratito ahí, pero justo les digo, ¿no? Estábamos tratando de acomodar toda la información. Primeramente, quiero decirte que no está bien que la persona te haya, bueno, que la psicóloga que tenías en ese momento te haya dicho que hicieras estos folletos, porque al final del día, si estás empezando tu proceso, porque según yo ahí puso que era la primera sesión, entonces, si estás empezando tu proceso, lo último que necesitas es un proceso de revictimización, que es literalmente lo que hizo la psicóloga, ¿no? O sea, fue oye, ¿sabes qué? Todo esto que no es procesado no pasa nada, es un folleto, ¿no? Para que ayudes a alguien más. Y entiendo hasta cierto punto la psicóloga tratando de resignificar, entre comillas, pero no era el momento, no es la manera y no es la estrategia para hacerlo, sobre todo por el tema, ¿saben? Ahora, ¿qué otra cosa también es importante aquí? Cuando le dijo esto de que qué pasaba si le pedían ayuda, porque yo no sabía cómo hacerlo, si yo todavía no lo había superado, y que la psicóloga le dijo, pues puedes nada más olvidarlo. Pues gracias, ¿no? O sea, no se me ha ocurrido tratar de olvidar mi trauma. Entonces, creo que primeramente es eso. Yo lo que opino es que esta persona al final del día solamente revictimizó te revictimizó y hizo que tu proceso fuera más difícil. O sea, todavía si de por sí uno trae ideas, culpas de otros lados, ahora que tú vayas con un profesional y te diga de que, no, pues nomás olvídalo, pues sí, o sea, no es la manera, ¿no? Sobre todo porque si no estoy lista, si apenas me estoy dando la oportunidad para hablarlo en un lugar seguro que es la terapia, yo no voy a poder hacer o no voy a poder hablarlo en un folleto que va a ser público y que voy a entregar a todo el mundo. Entonces, esa parte por ahí, ¿no? Específicamente hablando de la historia y hablando de la cuestión de sanar o de dejar de sentir, o esta parte de si realmente voy a dejar de sentir todo esto o olvidar lo que me pasó. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que la memoria realmente, sobre todo cuando vivimos cosas traumáticas, no va a quitar esa información, ¿sí? Si sí la bloqueamos, si de pronto se nos olvida, puede haber una situacioncilla por ahí también de trauma, pero a lo que voy más que nada es que nosotros difícilmente vamos a olvidar, y más que nada difícilmente vamos a olvidar a propósito. O sea, entre más yo diga, ¿sabes que no me quiero acordar de esto? Más me voy a acordar de. Entonces, no podemos olvidar a propósito, no podemos borrar episodios de nuestra vida, pero lo que podemos hacer es bajar el nivel de malestar o hacer las paces con esta situación, ¿sí? Y una vez que ya empezamos a hacer las paces con la situación, empezamos a bajar el nivel de malestar, ya podemos resignificar, como iba a hacer esta psicóloga, y realmente tú puedes empezar tu propio proceso personal. Algo que a mí me pasa mucho, yo sí trabajo mucho con trauma, y cuando empezamos con una situación muy, muy fuerte, siempre les pregunto, a ver, o sea, el día de hoy es la primera sesión, del 1 al 10, ¿qué tanto malestar sientes? No, pues 10, ¿no? Casi siempre, porque llegan a terapia. Y lo que les digo es, no se trata de que tú ahorita te vayas a olvidar de la situación. Lo que vamos a hacer es que sesión con sesión vamos a ir bajando este nivel de malestar. Si ahorita es un 10, tal vez la próxima sesión va a ser un 9.9. Y luego un 9.8, un 9.5. Y vamos a empezar a bajar. Lo ideal claramente sería llegar a 0, ¿no? O sea, de que no voy a sentir nada, pero pues difícilmente vamos a llegar directamente a un 0. Siempre va a haber como alguna emocioncita por ahí, pero al final del día de lo que se trata es que tú sientas que ya no te invade de la misma manera, que no te impide seguir viviendo y que genuinamente ya es algo más manejable, ya es como que, ok, sí, lo sentí, me abrazo, pero es más fácil yo seguir haciendo las cosas que tengo que hacer. Porque la situación con el trauma es que a veces invade nuestra vida, o sea, genuinamente nos invade en todos lados. Puede que no podamos trabajar bien, no podamos relacionarnos bien con las personas, no podemos relacionarnos bien con nosotros mismos, no podemos ni siquiera a veces relacionarnos con nuestro exterior, con el contexto. Entonces, de lo que se trata es
poner esta lucecita que a veces sí se puede prender, pero que tú digas de que no pasa nada, o sea, está bien, y el malestar va a ser mucho menos. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a olvidar lo que viviste, no vas a simplemente quitar todo el malestar, sino vamos a empezar a regular. Que eso también es otro tema aparte que podemos hablar después, pero cuando vienen con la idea de regular emociones o inteligencia emocional, como que traen la idea de yo no voy a sentir nada malo. O sea, voy a aprender a no enojarme. No, hermoso, no es que no vayas a enojarte, sino vas a regular y vas a entender qué está pasando para saber qué necesito hacer al respecto y poder lidiar mejor con la situación. Es lo mismo con esta situación de trauma. No vas a olvidar el trauma, vas a aprender a lidiar con la situación, vas a aprender a lidiar con tus emociones y pues en el mejor de los casos no nos va a causar malestar, pero si de pronto hay como del 1 al 10, un 3 de malestar de vez en cuando, la frecuencia va a ser menos intenso también y va a ser más sencillo que tú puedas echarle agua a ese fueguito, a esa chispita de fuego que se enciende, cuando antes era un incendio completo que no podía apagar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo opino respecto. No sé si quieres agregar algo, Lu. Solo ahí mezclar o complementar un poquito lo que ambas dijeron, lo que dijo Fer sobre esa montaña rusa y lo que nos estaba contando Dani de esta herramienta que utiliza como un termómetro de una escala del 1 al 10. Justamente si estoy ya en la 7ª sesión y ya me siento en un 8.5, llega la sesión número 8 y subo un 9 otra vez, no pasa nada. O sea, volviendo a la montaña rusa. No pasa nada y es algo que también suelo decir en consulta cuando veo a la persona que la veo mejor y me dice que se siente mejor. Le digo, qué padre, celebremos, claro que es una victoria, pero si la siguiente sesión vienes o la siguiente sesión la quieres cancelar porque no te sientes bien, no la canceles. Podemos reagendar, podemos vernos en línea si no quieres salir de tu casa, no pasa nada, pero es parte del proceso. Es parte del proceso también no verlo como un retroceder, solamente como una pausa. De que necesito una pausa, necesito un descanso y también se vale, es parte de. Entonces, recordar también esa parte, porque también, justo como nos decía Fer, no es una línea recta, no es un camino justamente derecho, es un camino que podemos ir y regresar, subir, bajar, detenernos, correr, caminar. Es todo un camino que puedes recorrer a tu ritmo y si en algunos momentos tienes que detenerte un ratito, está perfecto, está súper bien, aquí estamos para acompañarte precisamente. Entonces también mantener mucho eso en mente, ¿no? Con respecto a esta situación, con esta persona, pues yo también puedo observar, como dice Dani, lo que intentó hacer la psicóloga con esto de resignificar el trauma, resignificar pues el suceso, el evento. Sí, es una técnica que se utiliza, pero precisamente necesitas tiempo para conocer a la persona, conocer cómo vivió el evento, cómo se siente en este momento, cómo se sintió en ese momento, qué herramientas le gustaría, qué hobbies tiene la persona también, porque podemos utilizar sus hobbies para la misma terapia. Por ejemplo, si esta persona fuera artista, le gustaría pintar, yo aplicaría algo de pintura, de arte terapia precisamente con esta persona, en vez de un folleto. Que nuevamente ahí, por ejemplo, entiendo que también la persona, la psicóloga, intentó como darle esta resignificación de ayuda a otras personas que han pasado o que podrían pasar por lo mismo que tú. Qué padre, pero nuevamente no sabemos si a esta persona le gustaría eso. Y eso es algo que también yo hago mucho en consulta. Siempre les pregunto a las personas, a mí me gustaría que hiciéramos tal y tal y tal, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría, no te gustaría? Y una vez que la hace, le pregunto, ¿te gustó, no te gustó? Si no te gustó, no pasa nada, podemos intentar otra cosa. Y ya si no les gustó, me dicen, no, la neta no siento que me ayudó, no me encantó, no quiero hacer eso, no pasa nada. Vamos a buscar alternativas, porque al final del día, yo no soy tu jefa. Esto es un trabajo en equipo. Y yo te estoy dando las herramientas, sí, pero tú eres la persona que más te conoces. Entonces yo no voy a dictarte ni te voy a exigir o te voy a pedir que hagas algo que al final no encaja contigo. Qué padre que puedas tener la flexibilidad de intentar algo nuevo, pero nuevamente con tu consentimiento, con tu decisión, no porque yo te lo estoy diciendo como psicóloga. Entonces, creo que también es algo que falló mucho aquí, esta comunicación, sobre todo porque era la primera sesión, se me hace muy rápido para inmediatamente hacer este tipo de herramientas, de estrategias. Creo que sí necesitaba más tiempo para conocer a la persona que nos escribió esta historia. Entonces, no quiero, ¿cómo se dice? Hablar mal de colegas, pero sí creo que esta persona, no sé, si quizás estaba pasando por un día muy apresurado, tuvo muchas consultas, ya quería irse a su casa, puede ser, pero eso es aparte. O poder ir empezando. O para ir empezando, pues precisamente puede ser que están apenas empezando a ejercer
Y todas empezamos ahí y creo que todas tenemos el miedo de equivocarnos precisamente, pero, pues sí, yo creo que aún así, aunque esta persona quizás sí reconozca su error, pues eso no quita el hecho de que sí lastimó a esta persona. Entonces, pues lamento mucho que hayas pasado por eso. Espero que hayas encontrado una mejor psicóloga, un mejor psicólogo que te pueda acompañar en tu proceso. Pero, pues sí, más que nada espero que estés bien en este momento. Muchas gracias por compartir, chicas, lo que opinan acerca de este comentario. Justo porque también cuando yo lo leí dije, personal, muy personal. Justo también yo pienso que entiendo la parte de la psicóloga de darle un nuevo significado a esto que pasó a esta paciente, pero justo tal vez esta paciente lo que necesitaba primero era procesarlo, era primero sentirlo y luego ya ver qué estaba pasando. Y me hace pensar mucho en cómo es que ella recibió este comentario y tal vez fue como esta presión de, ay, tengo que hacerle saber a todos lo que pasé, pero es algo que no quiero hacérselo saber a nadie más, es algo que quiero cuidar conmigo misma. Entonces, es justo lo que decía Lu, esta parte de cómo uno como paciente tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? A mi tiempo, a mi ritmo, justo también tocando este punto de cómo queremos apagar rápidamente las emociones y la verdad es que no las podemos apagar, como dice Dani, esta parte de la memoria siempre va a tener presente ahí ese momento, ¿sí? Y las emociones que sentimos en ese instante, pero sí podemos aún así ayudarnos y trabajar a partir de ello, no todo está perdido. Entonces, yo quiero decirle a estas personas que se sintieron identificadas, y digo personal, porque me recuerda mucho a lo del duelo, de cómo sentir que sigo extrañando a esta persona o que me sigue doliendo, me hace creer que no estoy avanzando, que estoy cayendo en este hoyo de donde nadie, ni siquiera yo me puedo ayudar. Y es como se me hace este ejemplo muy claro de cómo en este proceso el dolor va a estar ahí, porque vas a recordar que esa persona ya no está ahí, pero siempre puedes recordar que no estás sola y que tienes, no sé, personas que quieres con las que puedes hablar o que puedes hablar contigo mismo también, y encontrar muchas maneras de poder sanar a partir de ello, pero no porque sientas este dolor no quiere decir que no estés avanzando, sino de igual manera, saber que merecemos cuidarnos y no dejarnos caer, obviamente, no caer en este otro extremo de, bueno, me siento mal, toma de su tiempo, entonces voy a permitirme sentirme mal, pero tampoco descuidar, no es ese punto intermedio de me tomo mi tiempo, pero también aguas cuando siento que estoy cayendo, ¿no? Ya al vacío. Entonces, yo decirles a las personas que se sintieron identificadas, decirle a esta personita que nos dejó este comentario, gracias por hacernos llegar esto, por confiárnoslo, y creo que tanto a ustedes como a ustedes también decirles, creo que tú sabes precisamente lo que has pasado en todos estos procesos. Has estado en las noches en que no hemos podido dormir, las veces que se nos ha dificultado comer o las veces que estamos muy acelerados. Yo te diría, ¿por qué no tendrías todo el derecho de tomar este proceso de la manera en que tú lo necesites y tu corazón lo necesite? Entonces, es saber que más allá de apagar emociones, de olvidarnos de ese momento, es saber que nos podemos como acompañar, a pesar de que está ahí, como dice Dani, pues que como no sentir tanto ya el peso de eso que pasó. Y yo también lo relaciono mucho a los libros, ¿no? Los libros en esas páginas donde está ese suceso que nos traumó, como es que al momento de arrancarlos pues se queda inconcluso, ¿no? Una página, lo que pasó antes a lo que ya pasó después, como me estás diciendo qué pasó después, pero no sé qué pasó en el intermedio para haber pasado acá a este otro punto. Entonces va a ser parte de tu historia, pero puedes seguir escribiendo tu historia a partir de ello y no estamos perdidos. Y pues sí, decirle a esta personita que no está sola y muchas gracias por escucharnos y por estar aquí. Perfecto, chicas. Entonces, yo creo que para cerrar con esta preguntita, o bueno, con la pregunta frecuente que es esta, les digo, más allá que buscar dejar de sentir, es buscar el cómo regular
lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando. Y como dice Fer, o sea, al final del día hay muchas cosas que podemos hacer en el proceso, o sea, en el proceso con el terapeuta que nos va a decir qué necesito yo como individuo, porque al final del día también está eso, ¿no? O sea, yo sí les recomiendo mucho que busquemos un proceso más individual dentro de lo posible, porque pues cada persona funciona de una manera completamente diferente. Y a veces sí resulta frustrante, sobre todo cuando tengo emocionalidades muy fuertes, situaciones traumáticas, ver cómo otras personas pueden ir avanzando y decir, pero es que porque yo no. O sea, yo veo que hay personas que lo han pasado igual o peor, porque eso también es una, ¿no? O sea, a veces invalidamos un poquito esa parte de yo sé que hay personas que lo están pasando igual o peor que yo y ya lo están superando y están avanzando y porque yo no. Pues porque a veces también nuestras herramientas o las herramientas que nosotros necesitamos son diferentes a las herramientas de otra persona porque su contexto es diferente, ¿no? O sea, hay personas que tienen una red de apoyo más grande, hay personas que no tienen red de apoyo, hay personas que tienen una red de apoyo muy pequeña, hay personas que realmente sí tienen la oportunidad de pagar terapia, hay personas que no tienen la oportunidad de hacerlo, entonces es válido también el que tú te escuches y que tú digas, ok, o sea, sí necesito yo también hacer algo por mí, podemos buscar otras alternativas, por ejemplo, les digo, un proceso más individual, aquí en Chihuahua está Limpas, están estos tipos de programas como de gobierno que pueden ofrecernos un espacio para poder trabajar todo esto que nos pesa y pues yo creo que sería más que nada para poder cerrar con esta situación. Y como dice Lu, espero que hayas encontrado un mejor terapeuta. Si no, yo mándanos un mensajito y podemos ayudarte a buscar un mejor terapeuta. Y al final del día, pues espero que este nuevo terapeuta que puedas encontrar o que hayas encontrado pueda validar tu experiencia y que sepa que genuinamente es un proceso y que en 2 días no vas a poder simplemente sacar todo, ¿no? Ahora, tenemos una última seccioncita que, como decía ahorita luego al principio, encontramos algunas historias ahí en Reddit y hubo una que nos llamó la atención porque va mucho de la mano con todo lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no? De las preguntas frecuentes. Entonces, pues cuéntanos, Lu, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Muy bien, ahora yo voy a ser TikToker, YouTuber de MIT Asshole, historias y todo eso. Ok, cuando Dani nos preguntó precisamente esto de qué vamos a platicar, todo esto, pues de preguntas frecuentes, la primera pregunta que se me vino a la cabeza, que es muy recurrente en mis sesiones y platicándolo con mis compañeras, es recurrente en general, es cuando nos platican un suceso, una cuestión, algo, me preguntan, ¿yo fui mala persona? ¿Soy mala persona en general? ¿Soy buena persona? Como que está esta discrepancia entre soy buena persona, soy mala persona, entonces como que muy extremista, ¿no? Entonces, antes de leer la historia, solamente quiero decir que yo lo que les contesto a las personas cuando me preguntan, yo soy mala persona o soy buena persona o qué hago, no sé, yo siempre les digo, no hay que pensar tan dicotómicamente, no es blanco o negro, no es bueno o malo. Todos los seres humanos hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Entonces, no hay que encasillarnos, nuevamente volviendo con ese encasillamiento del diagnóstico que hablamos al principio. No te encasilles con que eres buena o mala persona. Solamente eres una persona que comete errores, que hace virtudes, que haces cosas bien, haces cosas mal y punto. También lo que les digo mucho es que va más allá de hacer cosas malas, es la intencionalidad que le pones a esta acción, ¿no? Entonces, no hay que dejar de un lado la pregunta de si soy mala o buena persona porque es más complejo que eso. Entonces, ahora sí, bueno, antes de pasar a la historia, me gustaría a ustedes preguntarles qué les contestan ustedes a sus pacientes, a sus consultantes, cuando les preguntan si son buenas o malas personas. ¿Qué les contestan ustedes? Bueno, yo lo que les suelo contestar más que nada es justo dentro de esta parte de que no hay buenas ni malas personas, solamente hay personas que hacen cosas útiles o cosas que no son útiles, personas que pueden formar parte de nuestra vida o que genuinamente no nos están aportando. Yo lo clasifico más de esa manera porque siento que el decir bueno o mala persona es juzgar. O sea, al final del día, el emitir un juicio de valor en base a las acciones, en base a las características, en base a la situación de la persona, a mí se me hace que al final del día no es tan útil porque después nos juzgamos a nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es no juzgar como bueno o malo, sino es simplemente ver desde afuera y decir, me lastimó, no me lastimó, fue útil, no fue útil, me aporta, no me aporta, y en base a eso es donde yo puedo tomar las decisiones. Entonces, cuando me dicen de que, oye, fui buena persona, le digo, pues, no sé, tal vez la situación específica, bueno, ahorita vamos a ver más específico con la historia, pero tal vez la situación que tú me estás contando en específico tiene un contexto más grande que solamente decir de que estuvo bien o estuvo mal.
pues sí, o sea, probablemente ya lo habíamos platicado también, por ejemplo, en el de Obsession, ¿no? De la violencia reactiva. Entonces, puedes decir, ok, si yo cometí un acto violento, entonces fui mala persona, a ver, espérame, tengo que entender todo el contexto, y si estamos en una relación violenta, genuinamente hay veces en las que esta violencia reactiva se puede activar porque es una forma de defenderme, es una forma de enfrentar la situación, entonces no significa que seas mala persona, significa que eres una persona que está tratando de defenderte en esa situación. Ahora, completamente diferente si eres el agresor, claramente, ¿no? Entonces, es eso, el que tú puedas entender el contexto de la persona, que tú puedas entender el por qué sucedió y que puedas entender qué necesidades tenías, te va a ayudar más a simplemente juzgar, estuve bien o estuvo mal. Y justo a mí, justamente algo que yo también siempre toco en sesión es, a mí no me gusta encasillar en que hay algo bueno, algo malo, algo que sea como estuvo bien, estuvo mal. Hasta se los planteo con las emociones, ¿no? Hay emociones que van a ser cómodas, emociones que pueden ser incómodas, pero al final del día necesitas experimentarlas. Y a la misma parte de si soy bueno o soy malo, siempre les hablo mucho de estas distorsiones que nos pueden estar haciendo el pensamiento, ¿no? Entonces, mi pensamiento se me distorsionó, me va a empezar a generar mi mecanismo de defensa, entonces necesito ayudarlo a regularse, y luego ya una vez que se haya regulado con estas mismas preguntas como las que comentaba Dani o yo les comentaba, como qué utilidad genera, qué estoy sintiendo, qué no estoy sintiendo, detectar de dónde viene y hacer mucho este pensamiento de fuera de la caja. Es muy diferente, yo siempre les pongo este ejemplo, digamos, yo estoy viendo una perspectiva completamente diferente a la que tu persona que está enfrente de mí lo está viendo del otro lado, entonces ni tú ni yo tenemos partes diferentes de la situación, cómo lo vivió cada persona, cómo fue para cada uno, entonces un poquito del pensamiento fuera de la caja es darme cuenta que existen más perspectivas y por lo mismo hay más contexto y necesito pararme un momento, ver dónde estoy parado y ahora sí empezar a, ok, ¿qué es lo que puedo encontrar en mi entorno, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo ese día tuve un día que fue malo y me llevó a que, bueno, o los olvido, no me gusta encasillar, pero que tal vez fue un día que estuvo pesado, un día que me llevó a tener dificultades durante mi día, que me llevó a que yo tal vez ya estaba cansado al final del día y alguien llegó, alguien me preguntó algo y llegó en este punto donde tal vez tuve una reacción en la que no quería tener esa reacción, pero tenía todo un día atrás de contexto, ¿no? Entonces yo es algo que siempre les pregunto, más que nada se los menciono como un no juzgarte, pensar en qué pasó durante todo el día, tampoco llegar a la parte de la justificación, sino, ok, sé que yo también pude tener cosas que salieron de lo normal o no salieron de lo normal, y ser también compasivo con nosotros mismos y ver qué fue lo que sucedió para ya ahora sí cómo yo puedo llegar a compartirlo y con qué intención tener esta comunicación asertiva y decir, oye, ya me puse a checarlo, ya me puse a ver, a detectar un momento conmigo y me di cuenta que sí no estuvo bien lo que hice, o es que también la otra parte tuvo su función ahí, entonces pues más que nada no llegar a esa parte de la compasión, aparte de no juzgar de primera instancia, o yo siempre les digo como este iceberg, nosotros vemos la punta pero no vemos todo lo que hay debajo de esa punta, entonces investigar, indagarle un poquito más. Yo nada más iba a hacer una pequeña anotación, complemento de lo que yo dije, lo que dijo Fer. Parte importante del no juzgar las acciones o no juzgar las situaciones es también el diferenciar entre la responsabilidad y culpa, ¿no? O sea, realmente el hecho de que yo juzgue lo que hice como bueno o como malo me va a generar culpa. Y la culpa genuinamente a veces me genera más conflictos que soluciones. Entonces, ¿qué pasa si realmente lo veo desde afuera y digo, fue útil, no fue útil? O bueno, más bien evaluarlo desde ese punto, o sea, no el juicio. Desde ahí lo que pasa es que podemos empezar a asumir responsabilidades. O sea, decir, ok, como dijo Fer, ¿no? De si tuve un día muy pesado, si tuve un día malo, por así decirlo, y si realmente reaccioné mal y tomo mi responsabilidad y me doy cuenta de que sí tengo que disculparme, pero no significa que soy mala persona porque tuve un mal día, no, eso significa cometí un error, tengo que hacerme responsable y simplemente
tomar la acción. Entonces quería hacer esa aclaración porque a veces se siente, y yo sé que muchas personas tienen esa idea de que la validación más bien va desde el punto de, ay, entonces ahora resulta que vas al psicólogo para que te diga que todo lo que haces está bien. No, o sea, no se trata de eso, se trata de validar, que es decir, entiendo de dónde viene, pero al mismo tiempo toma tus responsabilidades y pues al final del día pues toma acción al respecto. Entonces nada más quería poner ese pin por ahí. Yo quería conectar lo que dijeron ambas de lo que decía Dani, ¿no? De esta parte de cómo se empiezan a generar más pensamientos de la responsabilidad, ¿no? Según la responsabilidad que sientes tú que tienes con todo esto que pasó. Cuando alguien empieza a tener la ansiedad de, "Ah, hice esto, ¿será que lo hice sentir mal? ¿Será que yo soy una mala? Y ya empieza a escalar a, yo soy el problema. Yo tuve el problema, tuve el error en decirle esto y le hice sentir mal. Y como dice Dani, tal vez sí, pero justo complementando con la parte de Fer, de yo, esta parte de analizar cómo, qué fue lo que pasó, por qué impactó de esta manera, cómo se relaciona acá, lo veo como ese mapa que hacen los villanos, no sé por qué en las películas, cuando crean su plan malvado, de ponen imágenes y así como que conexiones y todo, como la persona que piensa, yo soy el problema, solo está viendo una sola foto de cuando esa persona cometió esa acción. Pero justo la parte de detenernos a ver cómo fue que pasó todo, cómo fue que impactó una cosa con la otra, también requiere el regularnos emocionalmente, tocando con el punto anterior de la regulación emocional de, ok, estamos sintiendo ansiedad, estamos teniendo este pensamiento, primero respirar, ¿sí? Tómate tu tiempo, hay que acompañarnos en lo que estamos sintiendo y luego ya, mira, vamos a dar un paso atrás. Si te das cuenta, esta acción estuvo aquí, ¿por qué? Porque ya estábamos frustrados, porque ya estábamos pasando por momentos en donde nos estaban estresando, estábamos sintiendo presión, entonces fue el límite esta acción que nos hace sentir que somos malas personas, fue el límite de exploté y le grité a esta persona. Entonces, sí es como, sí, o sea, sí generamos un daño, tal vez sí hubo una consecuencia, más allá de daño, es como consecuencia de nuestras acciones. Y, ok, sí tuvo una consecuencia, pero también hay que tomar en cuenta cuando nosotros decimos, yo soy una mala persona, estamos basándolo totalmente en qué fue lo que opinó la otra persona, qué fue lo que sintió respecto a mi acción. Pero también yo sesiones como, a ver, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué sentiste? ¿Por qué estabas pasando ese día? ¿Qué fue lo que nos llevó a tener esta acción? Y todavía podemos ayudarnos y apoyarnos a partir de ello. Entonces, es justo el dar ese paso hacia atrás y ver todo lo que influyó en esa acción, pero tomarnos el tiempo también como de regularnos emocionalmente, porque me llevó mucho a la ansiedad de sentir como fui mala persona, hice sentir mal a esta otra persona y cómo empezamos a cargarnos muchas cosas más que tal vez ya son como mucho, ya es mucho peso. Entonces es como, a ver, vamos a tomarnos nuestro tiempo para poder analizar qué pasó y poder cuidarte. Muy bien, gracias chicas por compartir pues cómo le responden ustedes a las pacientes esta pregunta. Y precisamente así como en Reddit y en esos podcasts escucha el Am I the Asshole, aquí agarrando esta pregunta que yo puse sobre la mesa, vamos a comenzarlo con soy la mala persona. Entonces, esta persona dice: soy mala persona si denuncio a la terapeuta de pareja que se casó con mi ex un año después de nuestras sesiones con ella. Y aquí vamos. En 2017, yo, mujer de 25, fui a terapia de pareja con mi entonces novio, hombre de 36. Después de 3 sesiones con ella, me negué a volver debido a su comportamiento descaradamente coqueto y su actitud extremadamente crítica hacia mí, por lo que mi exnovio me llamó delirante por señalarlo. Me había dicho que parecía demasiado inmadura, no lista para la terapia ni para una relación seria. Todo se centró en mi exnovio y sus quejas sobre mí, nunca me preguntó sobre mis sentimientos o mi perspectiva en la relación. Rompimos unos 2 meses después de la sesión, pero me quedé viviendo con mi exnovio hasta noviembre. Una vez que me mudé, tuve que volver a nuestro antiguo departamento para recoger el correo. Esto fue en diciembre. Y esa fue la primera vez que vi a la terapeuta con mi ex. Resultó que se estaban preparando para salir en su moto y ambos llevaban cascos integrales, pero supe por su tipo de cuerpo y su pelo que era ella, junto con mis instintos que sospechaban que algo estaba pasando todo el tiempo. Pero sin embargo, seguí con mi vida. Ayer me enteré de que mi ex se casó porque su amigo me contó sobre una foto que publicó en Facebook. La foto era de él y mi ex terapeuta, celebrando su aniversario de bodas.
encontré en su Facebook con el cambio de nombre y efectivamente se casaron en septiembre de 2018. Ojo, en 2017 fueron a terapia. O antes, eso es solo cuando publicó las fotos de la boda. Esto fue menos de un año después de la ruptura conmigo y apenas un año después de que terminaran nuestras sesiones con ella. Estoy considerando presentar una queja ante la Asociación Americana de Psicología. Mis amigos y consejeros de salud mental que conozco dicen que tengo suficiente evidencia. No me molesta que mi ex haya seguido adelante, yo también lo he hecho. Le doy gracias al universo todos los días por ya no estar con ese narcisista. Sin embargo, me siento profundamente perturbada al enterarme de que se casó con nuestra terapeuta, especialmente el recordar todas las cosas dañinas que me hizo en las sesiones, que para ser honesta realmente me jodieron la cabeza. Temo parecer una ex amargada. ¿Soy la mala? Y yo, no. En shock, pero no. Sin comentarios, pero no. No, creo que, bueno, aquí hay varias cosas. Hay varios, claramente lo de la mala praxis, pero justamente esta parte del soy mala persona va justo a lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, si te fijas y ves todo el contexto, ¿cómo vas a decir que es mala persona? O sea, si hubieras dicho, se enojó porque se casó un año después con persona X random, dices, ok, no, pues sí, ahí sí no tendría por qué, ¿no? Pero aquí la cosa es que era la terapeuta. Y yo también digo, imagínate, o sea, ya después si tienes otra pareja y luego quieres ir a terapia de pareja, sería un trauma. Sí. Sería un trauma. Entonces, primeramente, yo creo que no es mala persona. Y al final del día va mucho con esto que decíamos de qué aportó, qué está quitando esta persona. En esta situación, por ejemplo, la terapeuta en específico, que fue la que hizo la mala praxis, creo que tiene que tomar responsabilidad de sus acciones. Yo sí creo, o lo recomendaría, creo que hay una actualización por ahí, pero que diera o hiciera su queja. Porque sí, justo, o sea, no creo que sea una mala persona, el contexto da todo a, tienes evidencias, hay obviamente puntos, ¿cómo se le dice? Línea cronológica que te dice que todo fue muy rápido, por así decirlo. Entonces, sí, la verdad no creo que seas una mala persona. Creo que aquí también podría entrar un poquito como nuestra mente llega a jugarnos una mala pasada y trata de buscarle e indagarle por dónde se quiere ir, si soy una mala persona, si no soy una mala persona. Y qué lamentable suceso que haya caído en esa situación. Y más que nada, igual la psicóloga hacerse cargo de la mala praxis que elaboró. Obviamente no sabemos ni la otra historia ni todo el entorno en sí, pero pues sí tienes todas las herramientas para denunciar. Y nada más, o sea, volviendo a las preguntas que dijimos ahorita, ¿qué aportó? Trauma, literal. Sí, o sea, creo que... ¿Fue útil o no fue útil? Claramente no fue útil, entonces es una persona que no merece formar parte de tu vida, evidentemente. Y pues al final del día ahí es donde te das cuenta de que sí puedes marcar tu límite y pues en este caso, como ya hablamos de un profesional, pues el límite conlleva ya consecuencias más legales. Y justamente aquí lleva la parte en igual nuestro diálogo interno. O sea, imagino que en algún punto esa historia rondó mucho en la cabeza y empezó a generar todas esas distorsiones y es válido que hayan llegado a las distorsiones y es válido que en un momento el pensamiento haya dicho, uy, ¿para dónde me voy? Pero aquí llega la parte del límite, la parte de las intenciones y la parte en la que aquí entra ese límite que puedes colocar profesionalmente, pues porque sí fue una mala praxis al respecto. Yes. Yo solo quiero decir, empezamos fuerte. Está potente. Siento yo que obviamente es súper válido que lo que hay detrás, ¿no? El sentimiento de fui con esta persona a depositarle esta confianza de lo que estábamos construyendo con mi pareja y desde el primer instante ver cómo es que tenía todo este lenguaje corporal de coqueteo y de estamos tratando de averiguar qué podemos hacer para apoyarnos dentro de la relación y viene este espacio seguro que elegimos a darle entrada, ¿no? De pues aquí estoy yo. Entonces, súper válido que te sientas así, no creo que seas una mala persona. Y
Y creo que estás en todo tu derecho de poner esa denuncia, pero siempre y cuando en esta parte de que también crezcas tú, que también puedas sanar a partir de ello. Y entiendo el poner esta denuncia, el saber todo lo que generó en nosotros, todas las emociones que tenemos, pero también saber que estás en todo tu derecho también tú de formar tu vida, de sí, obviamente va a ser algo que se nos quedó marcado, como ustedes dicen que nos dejó, trauma, algo que se va a quedar ahí, que cada vez que veamos, no sé, algo referente a psicología, psicólogos es como trauma, pero que tú también puedas sanar esa parte de, ok, yo puedo seguir buscando este espacio seguro donde pueda recibir que mi no negociable sea el respeto, ¿no? Respeto a mi situación, a lo que yo estoy compartiendo y que no jueguen con esa información. Entonces, esa es mi humilde opinión. Claro que de sí. esto. Gracias, chicas. Y también me gustaría aquí nada más agregar una preguntita que hizo Eve. Bueno, no la hizo ella, es una de las cosas que más le preguntan y yo creo que aplica mucho. Eve nos dice, ¿cómo sé si estoy exagerando o si realmente algo está mal? Es una pregunta que a Eve menciona que le hacen mucho y ella contesta, en terapia no buscamos decir automáticamente si tu emoción es válida o exagerada. Analizamos la situación, la interpretación que hiciste, las evidencias a favor y en contra y qué respuesta sería más útil. La respuesta en este caso, denúnciala. Ciertamente denuncia a esta persona porque ciertamente no ha hecho una buena práctica y sobre todo pues te ha lastimado a ti. Y pues no sabemos también qué hubo más allá de eso. Esta persona menciona que su ex era un narcisista. Nuevamente no sabemos, no tenemos idea, pero pues sí se ve un poquito sospechoso. Y como dice Dani, hubo una pequeña actualización donde básicamente dice que su amiga investigó a esta psicóloga y se dio cuenta que descubrió que este es el tercer apellido con el que esta mujer ha ejercido la psicoterapia. Con el primer apellido en 2014 fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad. Y que tiene reseñas de 3 estrellas y que es una persona con muy poca moral, básicamente. Y por esto mismo, la persona que escribió esta historia decidió sí denunciarla, lo cual terminamos con un final feliz, chicas. Entonces, qué bueno que lo denunció. Entonces, que no los detenga ustedes a denunciar si ustedes ven una mala práctica. Y pues con eso cerramos con broche de oro y final feliz esta sección. Perfecto, ya nada más para cerrar en esta parte con broche de oro, creo que es muy importante señalar que si tú sientes que tu terapeuta de pareja está siendo parcial, es válido, o sea, se vale cambiar de terapeuta. Ahora, si nada más piensas que está siendo parcial porque te está haciendo o señalando tus errores, ahí no, o sea, también tienes que tomar en cuenta y ser objetivo y decir, sí, o sea, sí me dice a mí que puedo mejorar, pero también a mi pareja. Entonces, si sientes que se está inclinando hacia un lado, es completamente válido y puedes buscar otro especialista. Asegúrense de que tengan buenas reseñas, que tengan una buena experiencia o pueden ir a una sesión y ustedes evaluar cómo se sienten para ver si hacen clic o no, ¿va? Entonces, pues estas son las preguntitas que encontramos por lo pronto. Muchas gracias a Eve que también nos mandó su preguntita, que, aunque no estuvo aquí. Y pues yo creo que será todo por el episodio del día de hoy. Estuvo pesado en el aspecto de que sí fueron historias impactantes. Pero también les dejo abierta, como decíamos al principio, la invitación en caso de que ustedes quieren compartir algún tipo de historia, si tienen alguna duda o si dicen, oye, ¿sabes qué? En esta situación yo no sé qué onda, no sé si vale la pena o no vale la pena empezar mi proceso, lo que sea. Ahí está, les digo que les vamos a dejar aquí el correíto, nos pueden mandar mensaje por Instagram, por TikTok o pues ahí mismo en los comentarios. ¿Va? Entonces nos vemos en el próximo episodio y pues bonito día.